Noemí Feller de delantera será brutal. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues vamos a analizar en este vídeo lo que desde nuestro punto de vista madridista tiene que ver con el posicionamiento táctico ofensivo que tiene que tener Noemí Feller en el presente y sobre todo en el futuro del Real Madrid femenino, en esa idea de que la sección vaya creciendo. Y con toda la rumorología de por medio de delanteras y nombres propios de qué va a pasar con Esther González o incluso con Naikari García, pues quiero dar un mensaje claro. Noemí Feller debe ser delantera en el Real Madrid y no extremo. Es decir, su evolución que estamos viendo con Alberto Toril a nivel táctico, donde en muchas ocasiones coparticipa con Esther, va demostrando poco a poco que su sitio es el de delantera, segunda delantera, delantero centro, me da exactamente lo mismo. Debe jugar perfilada en zonas más centradas y no tan metida en línea de cal en los perfiles de extremo, tanto derecho como izquierdo, que hemos visto en el Real Madrid durante esta primera temporada de la exfutbolista del Olympique de Lyon. Ella es una jugadora que nos puede dar un plus en todo lo que tiene que ver con el espacio detrás de centrales. Una futbolista que en lo poquito que ha podido jugar de delantera por distintas circunstancias y competencia en la zona, ha demostrado que tiene ese punto de perfil muy diferente a Esther y Naikari. Cosas muy distintas que Naikari y Esther, siendo buenas jugadoras, no pueden hacer, porque Noemí Feller tiene unas prestaciones físicas y de potencia que son muy distintas. No digo que Esther y Naikari sean malas delanteras, que por supuesto son buenas delanteras, pero Feller hace cosas que el equipo necesita y mucho, porque adolece de diferentes matices a la hora de romper en velocidad al espacio a las defensas zagueras rivales. Y esto es muy importante en el fútbol femenino. Ese es el plus que puedes tener sobre todo en Liga Española, pero también pensando en el futuro Champions, ante equipos eminentemente más potentes y más físicos que los de la Liga F. Noemí Feller ha crecido al amparo de jugar de delantera, tanto en el Lyon como en el Stade de Reims. Su puesto era el de delantera, y por mucho que sea joven y pueda matizar su posicionamiento y crecer en otras zonas del campo, ella donde juega de manera prolífica es en zona de 9 o falso 9. Tiene que jugar lo más centrada posible. Y mi pronóstico en cuanto a Alberto Toril es que Toril la quiere en ese puesto. Y en cuanto a mi pronóstico club y Alberto Toril de cara a la próxima temporada, es que con el paso de los meses la vamos a ver ser más importante en esa zona de delanteras. Y yo creo que sus prestaciones goleadoras irán mejorando conforme vaya jugando en esa zona. El problema es que a día de hoy nos falta gente de banda y por eso Toril pues hace ese parche con Noemí Feller en varias ocasiones. Pero como podéis ver en el sistema de tres centrales y como juegan Esbaba y Atenea del Castillo, Feller pasa a una zona más centrada donde juega de manera escalonada en el perfil izquierdo con Esther González. Esther más a la derecha, Noemí más a la izquierda, entrando en juego con Esbaba o bien Olga Carmona cuando es la sevillana la que juega de carrilera zurda. O sea que poco a poco el propio entrenador, que ni mucho menos es tonto, sabe que Feller es una jugadora que por ahí va a dar cosas muy importantes al Real Madrid, que tiene muchos años de carrera y que va a ser una jugadora claramente delantera por la cual ha apostado el club. Tanto Ana Rosell como Begoña Sanz han apostado de alguna manera por Noemí Feller. Y estoy convencido, insisto y reitero, que con el paso de meses y semanas, poco a poco Feller irá teniendo más protagonismo en su carril, que es el carril central. No de extremo, sino de delantera, que no es extrema, que es delantera. O sea que esperemos que todo eso se vaya constituyendo y que vayamos viendo a Feller tener más esencia delantera, que es y lo que lleva dentro de su ADN futbolístico. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis como yo que Feller va a ir siendo en el proyecto más importante como delantera por encima de otras futbolistas? Que, digamos, va a ser una jugadora que se vaya ya más demarcando en ese sitio que su sitio, o pensáis que realmente debe jugar más en la zona de extremos, jugar más en banda y que por ahí Torino es donde la debe explotar. En fin, dejadme como siempre vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!